Muchísimas gracias, Pastor Abelardo, hermana Luisi. Gracias, Pastor Agustín, porque siempre tiene esa bondad de traerme hasta aquí, ¿verdad? Y gracias porque me siento en casa. Me siento en casa. Créanme que para nosotros es un privilegio estar compartiendo la palabra del Señor hasta aquí. Estamos desde el viernes compartiendo. Ha sido de gran gozo. Estamos de fiesta, cerrando con broche de oro, siempre predicando la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. A esta hora traigo una meditación titulada Hábitos que tienen promesa. Hábitos que tienen promesa. Yo quisiera que si usted tiene su Biblia por ahí, busquemos en Proverbios capítulo 3. Voy a retroceder un poquito los versículos desde el 13. Proverbios capítulo 3, versículos 13 en adelante. Del 13 en adelante. Hábitos que tienen promesa. A la verdad que nuestra vida cristiana para muchos comenzó hace mucho tiempo. Para otros es corto el tiempo. Pero hay hábitos. Un hábito es algo que practicamos a diario. Pero en el cristianismo, un buen hábito, tiene siempre una promesa que lo respalda la palabra del Señor. Y esto en su respaldo nos hace doblemente bendecidos. Y dice su palabra en el versículo 13 de Proverbios capítulo 3. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Leamos juntos el 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Oremos. Padre Celestial, a esta hora te alabamos y te bendecimos, Señor, porque estamos aquí reunidos en una iglesia con sus puertas abiertas para todo aquel que necesite de tu palabra, que necesite consuelo, que necesite restauración, que necesite volver a tus sendas, sabiendo que tú eres un Dios rico en misericordia, que abre sus brazos a todo aquel que te necesita. Ahora, Señor, oro para que esta palabra no regrese vacía, sino al contrario, que haga surco en nuestros corazones y la podamos germinar, podamos dar fruto a 1,000 por uno y la podamos compartir para todo aquel que necesita. Oro pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hábitos que tienen promesa. Muchos de nosotros tenemos en nuestro diario vivir, en casa, en el trabajo y donde nos desenvolvemos, buenos hábitos y malos hábitos. Y cuando vamos creciendo, especialmente con nuestros hijos, tratamos de que ellos cultiven los buenos hábitos, como ya te lavaste los dientes. Yo tengo un adolescente en casa que tiene 18 años, pero como que tuviera 5. Y cada vez que lo veo, fulano, ya te lavaste los dientes. Y como nuestros hijos dicen, ¿verdad? Ya voy. Fulano, ya sacaste la basura, ya voy. O como vamos más allá, fulana, ya te bañaste, ya voy. Y cuando les llamamos la atención, ¿qué les decimos? Todo esto lo hago por tu bien. Siempre decimos eso. El Señor es igual. Él dice, yo te he dejado un plan de vida en mi palabra, porque mi hijo es el verbo, la palabra. He dejado una rutina diaria. Como lo dijeron los hermanos, comenzamos la semana en ayuno y oración. Yo te ayudo y te dejo un plan de vida en mi palabra para que vaya mejorando tu vida y seas prosperado. Pero muchos de nosotros el día de mañana, no he leído la Biblia. La voy a leer en la noche porque ayer estuve en el culto todo el día. O como siempre cuando celebramos Mujeres de Fe, ¿verdad? Que es una actividad, digamos, de un sábado en toda la tarde. Y mire, va a venir al culto mañana. No, ya fui ayer. Ya vine todo el día del sábado. Entonces nosotros nos comenzamos a cansar de cosas que nos dan vida.
de situaciones y de palabras que nos dan vida para ser prosperados. Y es por eso que la palabra en el 13 dice: bienaventurado el hombre que haya a Cristo, que haya la sabiduría, porque este nos trae más ganancia, nos trae vida eterna, nos trae ganancia en lo que estamos pasando esta vida terrenal. Ahora usted se dirá y me dirá: hermana Patti, pero ¿qué obtengo yo al procurar buenos hábitos cristianos y vivir una vida íntegra delante de Dios? Obtiene las promesas. La primera: doblemente bendecido, porque en el 13 dice bienaventurado, y al final del 18 dice: y bienaventurados son los que retienen a Cristo, los que retienen su palabra y los que la ponemos en práctica. Dice la palabra en Proverbios 3:32: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y los justos, cuando usted lo lee en Proverbio, somos los cristianos que procuramos una integridad en el diario vivir. Ahora, por favor, no nos desanimemos, porque la vida cristiana no es de un día. La vida cristiana, como lo predicábamos hoy por la mañana, es una carrera. La vida cristiana es una labor. La vida cristiana no termina en un mes. La vida cristiana caduca hasta que estemos en la mansión gloriosa, frente y cara a cara, como dice el himnario, frente a nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos desanimemos, iglesia. Los días no vienen buenos. Viendo las noticias, todo lo chino va a subir. Ya salió. Todo lo chino va a subir el 35%. Usted está afligido porque va a subir esto, va a subir lo otro, pero nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, para ser nosotros doblemente bendecidos, permanezca en su palabra y no se conforme a este siglo, como dice Romanos 12:2, sino transformémonos por medio de esta sabiduría que es Cristo y por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero es un día a la vez, es un proceso. Entonces usted me dirá: hermana Patti, entonces qué buenos hábitos dentro del cristianismo y de esta vida cristiana tengo que practicar. Bueno, si usted permanece en su Biblia, en Proverbios capítulo 3, número 1, no te olvides de poner en práctica la palabra de Dios, porque si no la practicamos es como que no conociéramos a Cristo. Juan 1 dice: en el principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Cristo. Como dice Santiago también: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque a muchos de nosotros nos encanta escuchar sermones, podcasts, y podemos leer la Biblia una y otra vez, pero seguimos comportándonos como que no conocemos a Dios. Ni un amén, hermanos. Seguimos con nuestro mismo vocabulario, seguimos con nuestras mismas actitudes, o como dice allá Gálatas, ¿verdad? Practicando el adulterio, la fornicación, pecados inmorales, pornografía, enemistades, pleitos, celos, viviendo airados todo el tiempo, envidias, inmersos en vicios, etcétera. Pero el hacer la palabra comienza amando a nuestro Dios sobre todas las cosas. Y usted me dirá: ¿y por qué tengo que amar a Dios? Porque Él nos amó primero y dio lo mejor de Él por ti y por mí. Mandó a su Hijo unigénito y dijo: tal vez así me van a amar. Lo mandó a morir y a resucitar, que estamos por celebrarlo en unos 10, 15 días, por amor a ti y a mí. Y todavía nos quejamos en Cristo Jesús. ¿Y por qué nos quejamos? Porque decimos: es que yo me siento solo, a mí nadie me ama, a mí nadie me entiende. Tenemos un Dios que sí nos ama. Y como lo predicábamos ayer en Mujeres de Fe en San Francisco, en el Salmo 139, Él vio tu embrión, Él vio tus entrañas, Él te creó por amor. Por amor. Y es por eso que tenemos que mostrar un corazón agradecido.
Por eso tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, practicando lo que el Espíritu Santo nos enseña y lo que en ella se encuentra. Ahora, al hacer la palabra, inicia amando a nuestro Señor por sobre todas las cosas. Y después el segundo gran mandamiento, amando a nuestro prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos, dice la palabra, depende toda la ley. Hermana Patti. Y esto tiene promesa, claro que la tiene. Ahí lo tiene usted abierto, en Proverbios capítulo 3, versículo 2. ¿Y cuál es la promesa, hermana Patti? Dice en el 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Retrocedamos al versículo 1 del capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El mundo está falto de paz. Nosotros allá en El Salvador, la fama es país seguro. Hoy tenemos paz, pero la paz que estamos viviendo en El Salvador es peligrosa para el creyente. ¿Y por qué lo dice? Sí, hermanos, porque hoy como hay paz y seguridad y hay tranquilidad en el pueblo, ya no queremos ir a la iglesia. Porque hoy hemos decidido cambiar esa paz para irnos de paseo en vez de estar en la casa de Dios dándole gracias. Muchas veces esa paz es traicionera, pero la paz que Cristo nos da es una paz eterna, que aunque estemos en tribulación, sabemos que su palabra tiene promesa y que esa tribulación no va a ser eterna y que siempre va a estar Él con nosotros hasta que salgamos de ella. Es por eso que este primer hábito de no olvidarnos, de poner práctica la palabra de Dios, tiene la promesa que nos va a dar largura de días y años de vida, y la paz se va a aumentar en nuestro ser. Qué duro que hoy en día no podamos dormir. Mira, no tenés una pastillita de melatonina por ahí. Eso en El Salvador está en gran moda. Hoy ya no es pastilla, hoy son gummies. Gummies, de esos gomitas. Mira, vas a ir allá al Costco. Sí, ¿me podés comprar gummies de melatonina? Hoy no solo es eso. Hoy venden aceites para que usted se lo ponga en la planta del pie. Mira, restregame aquí. Hermana, póngase a leer la palabra de Dios. Como decimos en mi pueblo, allá en El Salvador, que en 2 cuetazos se va a dormir. Imagínense qué duro. Yo voy a ponerme a leer porque esto me da sueño. Otras llegamos al colmo de decir, voy a poner un sermón en la tele, tal vez así me da sueño. Imagínense usted qué controversial estamos ahora, porque no tenemos paz por la falta de Cristo en nuestras vidas. Un buen hábito es, no te olvides de poner en práctica la palabra de Dios. Y ojo, no solo las partes que nos convienen, sino toda la palabra. No solo la promesa que nos gusta, sino la parte que nos exhorta. Porque la parte que nos exhorta es la que no nos gusta. Pero la parte de la promesa sí nos gusta. La parte del milagro sí nos gusta. Pero la parte en donde dice el Señor, por favor, me está fallando ahí. Ahí es donde quiero que prestes atención. Esa ya no nos gusta mucho y dicen, hasta aquí voy a llegar, Señor, ya no voy a seguir más leyendo la Biblia. Hay que vivir la palabra, no solo leerla, porque esta tiene promesa. Hay otro hábito muy precioso en la Biblia. ¿Y cuál es ese, hermana Patti? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Por qué? Tener misericordia es sentir compasión por otros. Dentro del cristianismo nos hemos vuelto muy egoístas, hermanos. Y eso lo vemos nosotros desde muy pequeños. Yo voy a cumplir 36 años de trabajar en una institución de un colegio. Y uno desde muy pequeños lo ve. El egoísmo que viene porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo en donde no vayas a prestar tal cosa. No me vayas a perder tal otra.
No vayas a convertirte a la otra. Entonces las criaturas desde muy pequeñas no aprenden a ser misericordiosos, sino que aprenden a ser egoístas. Aprenden a tener solo esto es mío, esto no te lo presto, comenzando en nuestros hogares. Te regalaron un pedazo de pastel, yo no sé si aquí en Richmond sucede, en El Salvador sucede. Y llevas el pedazo de pastel y le ponen el gran rótulo: nadie toque este pastel porque es mío. No somos misericordiosos los unos con los otros. Si son hermanos, nadie toque esto porque esto yo lo compré. No hay misericordia entre hermanos. Y si no hay misericordia dentro del hogar, no va a haber misericordia afuera del hogar. Si no hay misericordia en el trabajo, tú vas a ver a alguien tirado y muchas veces ¿tiene algo? Y en su casa ve a alguien tirado, enfermo, y no le preguntamos. Porque no somos misericordiosos, porque no hemos aprendido de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que tener misericordia por el prójimo en primer lugar, para salvación. Compartir la palabra, decirle: mira, Cristo viene pronto. Te es necesario tenerle en el corazón para que cuando tú escuches esa trompeta, tú sepas que Cristo ha venido por su iglesia y nos vamos a ver en la mansión gloriosa. Pero ya no nos importa. Ahí dejamos que la gente camine. ¿Cuánta gente se está condenando? Vas a un centro, qué sé yo, a un hospital, y se está muriendo la gente por saber del Señor, y nosotros teniendo la verdad no la compartimos. La misericordia también muchas veces está ausente porque no seguimos los pasos de Cristo. No seguimos su ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo que Cristo nos dio, hermana Patti? Cuando Él vino, como profetizó en Isaías 61 del 1 al 2, y se cumplió la profecía en el Nuevo Testamento cuando dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas es testificar. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En nuestro país ahorita los centros de detención están llenos, muy llenos. ¿Sabía usted que en Santa Ana, en Apanteos, hay 10,000 mujeres guardadas? Se maneja entre 10,000 a 13,000. Estas personas no reciben visitas, no las han tenido durante 3 años. Pero cuando usted llega ahí a predicar, esta gente es más cristiana que uno, porque palabra sí hay adentro. No permiten a todas las iglesias entrar, por la misericordia de Dios, a la nuestra sí le permiten. Y cuando uno entra a predicar, hay una sed por saber de Dios, por saber de sus familiares, por saber cómo está afuera, por saber los cambios que han habido. Hay mucha sed y muchas veces vamos con diferentes hermanos a predicar. Pero hay hermanos que le dicen a uno: mire, allá los vamos a poner en donde son las más tremendas. Ah, no, ahí no quiero ir yo. Y uno se queda: ¿y entonces para qué vino? Si aquí es como hizo Cristo, a alimentar, a sanar, a pregonar el evangelio. Sí, pero es que ahí me da miedo. No hay nada en contra de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor transforma. Pero hay que tener misericordia por el bolito que usted va a ver. Yo recuerdo la primera vez que yo vine aquí a Richmond donde ustedes, que estábamos en otro local y estaba lloviendo, me acuerdo, y estábamos cabal a la orilla de la calle y estábamos cenando. Y se apareció una persona morena, yo creo que era una señora la que había, y comenzó que quería comer. Y nosotros estábamos comiendo. Y al momento el pastor o la hermana dijo: miren, denle algo de comer, misericordia. Porque esa persona se acordó que en ese lugar era una iglesia. ¿Y a dónde voy a ir a traer comida? A ese lugar. En un centro de detención, cuando uno llega, valoran hasta el último dulce que usted le lleva. Sabe que una hermana había donado 500 manzanas y íbamos para adentro con las 500 manzanas y nos dice el custodio: no, eso no se las pueden dar. ¿Y por qué?
¿por qué hacen licor de las manzanas con el agua? ¿Y qué vamos a hacer con las 500 manzanas? Se las vamos a dejar a los niños, porque ahí hay 275 niños menores de 5 años, 0 niños tras las rejas, que están con sus madres, que cuando cumplan 6 años los tienen que sacar. Pero hermano, ¿y cómo ayudamos? Orando. Eso es tener misericordia. Orando por esa gente. Orando y diciendo, yo tengo una conocida, yo tengo un conocido, misericordiosos. ¿Por qué? Porque eso también tiene promesa. ¿Por qué? Porque vamos a hallar gracia y buena opinión, dice la palabra del Señor en el segundo hábito. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La verdad es hablar siempre, es decirle a los que nos rodean que somos honestos ante Dios y los hombres. Por eso en Mateo 5:37 Jesús dijo, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El segundo hábito, hermanos, acostumbrémonos a caminar íntegramente, misericordiamente con la gente que usted ha dejado allá. Yo no les puedo ayudar, pero puede orar por ellos. Usted a sus compañeros de trabajo, viera que mal le ha ido. Mire, Dios le va a recompensar, pero no los deje tirados. Dios le va a recompensar, pero una llamadita hace la diferencia. Tengo una amiga allá en Arkansas que acaban de pasar unos tornados terribles, y esta hermana, siempre que hay algún evento en El Salvador, ella llega, siempre llega. Y vi la noticia, creo que el viernes salió, y la vi y le escribí, hermana, ¿cómo están? Vi que los tornados llegaron a Arkansas, y ella dice, muchas gracias, pasaron a 1 hora de donde nosotros vivimos, pero gracias por estar pendiente. Esa llamada demuestra lo que Dios está haciendo en su vida. Esa llamada demuestra que va a haber alguien que de sus hijos va a tener misericordia. Esa llamada muestra lo que Dios ha hecho en su vida. Y recuerde, los cristianos hablamos con la verdad. Ahora, ¿cuál es la promesa? Usted la tiene ahí en Proverbios capítulo 3 y versículo 4. Y dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hallar gracia, hermanos, es cuando usted llegue. Como yo le digo a mis alumnos, por favor, un saludo abre 1000 puertas. Esa es la gracia. Pero usted llega, hoy la juventud de ahora, ¿cómo ha cambiado? ¿Verdad? Hoy ya no son los jóvenes que los saludan con los niños a uno. Hoy somos los viejos los que saludamos a los niños. Y uno entra hacia la escuela y buenos días. ¿Ah? Se dice buenos días porque un saludo le puede abrir 1000 puertas. Eso es hallar gracia y buena opinión. Eso es decir, no, mira qué educados son en nuestros lugares de origen. Así es, la educación se veía en un saludo. Así decía, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias y por favor. Pero hoy no. Yo tengo una sección de 3 años ahí en El Salvador que están tremendos. Y yo le digo, dígame por favor. ¿Y por qué te tengo que decir por favor? Me dicen. Porque eso es buena educación. ¿Y qué es eso? Porque se nos ha olvidado enseñarle a nuestros hijos que es un buen hábito que tiene promesa. Es un buen hábito que tiene promesa. Ahora hay algo precioso y aquí entra en el año de tu victoria, el año de tu fe. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, muchas veces nos va mal. Muchas veces nos va mal porque lo hacemos porque nosotros creemos que nos va a salir bien. Cuando no consultamos a Dios las decisiones que vamos a tomar. A Jonás le fue mal porque Dios le dijo, quiero que vayas allá vas a ir. No, yo quiero ir aquí porque el Nínive de todos modos no me va a escuchar. Es un pueblo rebelde. Sí, pero yo ahí te quiero. No. Y cuando se sube al barco,
Todavía viene la tormenta. Y la gente le dijo, ¿que has hecho algo malo? Mejor los inconversos notan, fíjese. Y a Jonás cuenta su libro. ¿Y qué has hecho? Que viene la gran tormenta. ¿Has hecho algo? No, dijo, sí, desobedecí. Cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, cometemos graves errores. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, eso es apoyarnos en nuestra propia prudencia. Cuando no consultamos, sino que nos arrebatamos a tomar decisiones que después nos arrepentimos. Ahora, cuando aprendemos a depender de Dios al 100%, las cosas comienzan a caminar para nuestro bien. Pero cuando nos apoyamos en nuestro propio juicio, todo se complica. Confía en Dios. Fíjate de Jehová. ¿Por qué? Porque la promesa no está en Proverbios. Yo se la voy a leer. Se encuentra en Jonás 2:10. Porque cuando él reconoció que había cometido un error, dice la palabra en Jonás 2:10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Por qué? Hasta que reconoció que no era a su manera, sino a la manera de Dios. Muchos de nosotros andamos caminando chueco, como decimos en El Salvador, porque no queremos dar nuestro brazo a torcer. Muchas de nosotras cometemos grandes errores en nuestros trabajos, porque no queremos dar nuestro brazo a torcer. Pero ¿por qué no lo hacemos, hermana Patti? Por la falta de humildad. No somos humildes, ni en casa, ni en el trabajo, ni en la iglesia. No nos sentemos aquí. ¿Y por qué? Porque allá viene aquella hermana que ni saluda. Si usted tampoco saluda, hermano. No vayamos allá. ¿Por qué? Porque a saber quiénes van a ir. Bájele. Cristo fue humilde. Cristo se sentó con grandes teólogos, pero también se sentó con publicanos. Y lo criticaron. Y le decían, miren con quién está comiendo. Porque su misión era llevar la palabra a quienes lo necesitaban. Pero se bajó. Padre de familia, es necesario que nos bajemos a los zapatos de nuestros hijos. Porque es cierto, en nuestras generaciones fue de un modo, pero las generaciones de ahora ya no son iguales. Tenemos que sentarnos y escuchar. ¿Pero qué dicen nuestros hijos? ¿Y por qué no le decía a tu papá? Es que con él no se puede hablar. ¿Por qué? Porque no hay humildad en el corazón. Porque no nos bajamos. Porque los niños pequeños, mire, una niña, esa sección que yo le cuento, mire, que tenemos como 4 ahí, que hasta cámara le hemos puesto al salón. Porque es que es tan difícil. Y el otro día estaba con esta pequeñita y me decía, fíjate que a mí mi mamá me llevó al baño del Walmart y me pegó. ¿Cómo? Sí, me pegó. ¿Y por qué te pegó? Es que yo me porté bien mal, me dijo. ¿Y qué le hiciste? Es que mira, me dijo, mi mamá solo me regaña y me regaña. 3 años. Me regaña y me regaña y me regaña y nunca me quiere oír. ¿Y qué le ibas a decir? Yo quería que me comprara un chocolate. Pero ya comenzó desde que entramos. No me vayan a pedir nada, no me vayan a pedir nada, no me vayan a pedir nada. Y aquel cantaleta de que no le vayan a pedir nada, yo me cansé, me dijo. ¿Y qué hiciste? Yo agarré un chocolate, me dijo. ¿Y cuando agarraste el chocolate, qué hiciste? Cuando íbamos a pagar, ella se fijó que yo llevaba el chocolate en la mano y solo me lo arrebató y me llevó al baño y ahí me pegó. Pero hablando se arreglan las cosas. Y mire, si no quiere que le pidan nada, no lo lleve al súper. Hasta que los niños entiendan que no todo lo que está en el súper les vamos a comprar. Pero hablando se arreglan las cosas. Pero para cada etapa de cada vida de nuestros hijos hay que tener humildad. Porque muchas veces ellos tienen razón. Pero nosotros los padres nos cerramos. Como yo le digo al mío, al menor, ¿verdad? ¿Y por qué decís tanto? Porque yo soy la mamá, le digo yo. No, pero no tenés la razón, porque no nos gusta que nos digan las verdades. Y este hábito de escuchar tiene que ver mucho en no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Porque en tu trabajo te van a dar buenos consejos y te van a decir, mire, yo considero que lo debería de hacer así. No, pero yo siempre lo he hecho así. Sí, está bien, pero no es así. No nos apoyemos. ¿Por qué? Porque entonces Dios no te va a sacar de la boca del gran pez. Y ahí vas a estar dándole vuelta.
Y ahí vas a estar dándole vuelta. Y Jonás, que es un libro que me encanta, dice que cuando estaba en lo más profundo, Jonás se seguía enredando en las algas de las profundidades. ¿Por qué? Porque seguía apoyándose en su propia prudencia. Ahora, tome en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque uno de los hábitos que continúan y tienen promesa es: reconoce a Dios en todos tus caminos. ¿Por qué? Porque si algo sale mal, Él puede enderezar. Él puede regresarte a sus sendas. Él puede decir, si tomaste alguna decisión mala, Él puede decir: aquí vamos a llegar. ¿Y cómo lo sabe? David. El rey David sí es un ungido. Sí, desde que lo vio joven, le dio autoridad para que botara al gigante. Le dio esa seguridad en sí mismo. Pero cuando ya estaba apoyándose en su propia prudencia, ya no fue a la guerra. Mandó a matar a su mejor amigo. Codició a la mujer de su mejor amigo. Se perdió en una mala decisión. Y cuando codició, y usted se conoce la historia con Betsabé, y procrearon un niño, el niño no llegó a nacer bien, el niño murió. Y estaba tan ciego David. ¿Por qué? Porque no había reconocido David a Dios en esa decisión que tomó. Y cuando David dijo: qué barbaridad, yo no sé por qué estoy viviendo así, por qué me está pasando esto. Y Dios mandó a un predicador del tabernáculo llamado Natán. David, ahí te vienen a visitar. ¿Quién? Un predicador del tabernáculo. ¿Qué pase? Todavía estaba ciego. Y ya había muerto el niño. Betsabé, de seguro Betsabé ya había llegado a saber dónde la tenía. Ya había matado a su mejor amigo, uno de los valientes de David, Urías Eteo. ¿Y qué pasó? Va llegando Natán y le cuenta la historia. Fíjate que había un hombre que tenía solo un corderito y vieras qué lindo era. Pero aquel hombre poderoso, teniendo tantos corderitos, dijo: no, vayan a agarrar a ese, al único que tenía. Y David, en su garbo por falta de humildad y por no reconocer a Dios en todos sus caminos, dijo: no, qué barbaridad, qué hombre. Le dice Natán: ese hombre eres tú. ¿Qué te pasó, David? ¿Qué te pasó, David? Se te olvidó. No reconociste a Dios en esas decisiones. Y David reconoció su error. Y fue ahí en donde escribió el Salmo 51. Y yo quiero que vaya conmigo rapidito, ahí atrásito, al Salmo 51, en donde él, tocado por el Espíritu de Dios, reconoce y llega a un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué quiero que vayamos a este salmo? Porque a pesar de las malas decisiones que tomemos, Dios siempre, dentro de su promesa, muestra su misericordia. No todo está perdido, porque Dios, al reconocer, David, nosotros los pecadores, al reconocer nuestro error, si hay un verdadero arrepentimiento, Dios oye y endereza el camino. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, hay un corito muy lindo de años: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad. Oiga, la verdad tiene promesa. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame
y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí llegamos en el 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Misericordia, misericordia. Esa es la promesa de Dios, que si tú reconoces a Dios en todos sus caminos, a pesar de que nos hemos portado mal, a pesar de que tomamos malas decisiones y hay una humildad dentro de tu arrepentimiento, Él enderezará lo que hemos torcido, como le pasó a David. Como decía nuestro fundador allá en El Salvador, la facturita se paga, hermanos, porque sí se paga de un error, pero el amor de Dios no deja de ser, porque es eterno. Su misericordia no deja de ser, porque es eterno. Y termino diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. No seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque Dios tiene la última palabra. Muchos ministerios han fracasado porque cuando ya llegan a la cúspide de toda esa fama, de todo lo grande, la grandeza, de todas esas, como les dijera, asistencias enormes, porque aprendimos a conocer ministerios por cantidades y no por calidad de corazón. Viendo un documental del famoso Hillsong United, cuando Hillsong llegó a Estados Unidos, venía con un pastor arrechito que quería trabajar. Traía todo eso, traía sus músicos que de tanto hemos aprendido, alabanzas preciosas, y venía con todo, pero de repente se le subió a la cabeza. Y viendo ese documental, que por cierto usted creo que en Netflix o en HBO, y resulta, por cierto, el pastor Casamalguapo, yo le dije, regálame HBO que quiero verlo, y de repente él se subía aquí, pero con zapatos de $4,000. Y eso lo comenzaron a ver, porque la gente se fija. Y de repente, con corbatas de $5,000. Yo decía, ¿y eso para qué lo va a necesitar? Y se le comenzó a subir a la cabeza. Y se le comenzó a subir a la cabeza porque quiso ser sabio en su propia opinión. Ya tenía la fama, ya era Hillsong, Estados Unidos. Y de repente, en un parque, llega él, no sé si andaba con uno de sus hijos, era un pastor joven en esa época, y una joven sentada, ella no hizo nada, ella estaba sentada, y él se le acercó, el pastor, y le dijo, ¿tú eres de aquí? Sí, le dijo ella, muy sencilla. Ah, qué bueno. ¿Y tú siempre vienes por las tardes aquí? Sí, fíjate que siempre vengo, y no me acuerdo si iba a pasear un perrito, pero la cuestión es que ella llegaba ahí, y él comenzó a entablar mira, ¿me podrías dar tu teléfono? ¿Un pastor? ¿Casado? ¿En la tarde? Como David, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo aquí si tienes que estar allá trabajando? ¿Qué necesitas? Ah, yo soy pastor de una obra. Usamos a Dios en vano. Por la fama. Un mal hábito. Porque se le subió a la cabeza. Y apostó a su propia opinión. Y sin haber tomado en cuenta la opinión de Dios, fue cayendo en la tentación. Cuando el ministerio de él en Estados Unidos comenzó a decaer, los medios aquí son crueles, hermanos, y en todo el mundo. Y en la entrevista que sale en el documental, entrevistan a la muchacha, y la muchacha fue narrando una cosa tras otra, una cosa tras otra. El muchacho, después de andar en aviones de a saber de cuántos millones y ropa tan costosa, salió humillado porque se apoyó en su propia opinión. No te apoyes en tu propia opinión. No me tengo que apoyar en mi propia opinión, porque al no hacerlo hay una promesa. Y por favor, no lo busque, yo se lo voy a leer. En el Salmos 16:9 hay una promesa que dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esa es una bendición linda para el creyente, porque por más que nos querramos salir, es como la mamá que siempre va alando al niño a que camine derecho. Dios nos ama
Y por eso, por su amor, nos hace doblemente bendecidos cuando decidimos vivir íntegramente. Porque como lo dije esta mañana, el portarse bien paga doble y nos hace doblemente bendecidos. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre celestial, gloria a Dios. Estamos aquí reunidos, sabiendo, Señor, que en tu palabra nos confronta con situaciones que tal vez no están bien en nuestras vidas. Pero te agradecemos, Señor, porque también nos dan la salida. También nos muestras cómo hacerlo. También nos muestra qué hacer y cuándo hacerlo. Gracias, Señor, porque hemos tocado pocos hábitos, aunque sabemos que son muchos. Y como iglesia queremos tomar el compromiso, no solo porque seremos doblemente bendecidos, sino porque en agradecimiento a ti sabemos que te debemos, aunque sea eso, Señor, aunque sea el portarnos bien, aunque sea el poner en práctica tu palabra, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de ella. Señor, también hemos entendido de que tenemos que ser misericordiosos y honestos, hablar siempre con la verdad. También hemos entendido, Señor bendito, que nos es necesario fiarnos de ti de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, porque de eso nos vamos a alejar de ti cuando hagamos como nosotros decimos y no actuar dentro de tu voluntad. También, Señor, reconocemos que no te hemos tomado en cuenta en nuestros caminos, que tenemos que volver. Danos ese discernimiento para tomar las decisiones necesarias, sabiendo que si en algo nos apartamos, tú estarás presto para enderezarnos y volvernos a tus sendas. También, Señor, ayúdanos a no ser sabios en nuestra propia opinión, sino al saber que tú eres la sabiduría que se lee en el Proverbio capítulo 1, 2, 3, 4, porque tú eres el verbo, la palabra. Ayúdanos, Señor, también a apartarnos del mal, sabiendo que nos es necesario caminar sabiamente y no como simples en este mundo. Ayúdanos también, Señor, a no despreciar el consejo que está en la palabra de Dios. Y sobre todo, Señor, oramos en esta tarde por sabiduría. Danos sabiduría para poder actuar de acuerdo a tu voluntad. Danos conocimiento a través de tu palabra. Danos inteligencia para poder aplicarla a nuestras vidas. Danos, Señor, discernimiento para poder tomar buenas decisiones. Y sobre todo, danos prudencia para poder callar cuando tú hables y para poder hablar cuando tú calles. Pido por la vida de cada uno de los que estamos aquí y especialmente por aquellos que aún no te han recibido como su Señor y Salvador, sabiendo, Cristo bendito, que es el primer paso que tiene muchas bendiciones y muchas promesas. Si tú estás aquí y aún no le has pedido a Cristo que entre en tu vida, ese es el mejor momento de hacerlo. Yo te pido que ores conmigo. La oración no te hará salvo, pero sí es la invitación a que Cristo entre en ti. Él es el Salvador y Señor de tu vida. Ora conmigo y di: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mí, que derramaste tu sangre preciosa. Reconozco que he pecado y te pido que me perdones. Creo que resucitaste al tercer día de los muertos, porque eres el único Dios vivo y verdadero. Entra en mi vida para que cuando yo muera pueda pasar a tu presencia y mientras tanto pueda vivir aquí en la tierra, sabiendo, Señor, que tengo que vivir una vida cristiana íntegra, sabiendo que tengo que ser santo porque estoy apartado ya para ti y sabiendo que todo eso tiene su recompensa al final, pero yo lo haré en agradecimiento por lo que has hecho por mí.
Oro pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.